Muy bendecido día tengan todos mis amigos donde quiera que usted se encuentre. Hoy quiero traer un consejo bíblico, una reflexión y quiero dirigirme mayormente a aquel grupo de creyentes en Jesucristo. Quiero hablarles sobre la tarea de la iglesia. Cuando hablo de la iglesia estoy hablando de todos aquellos que creemos en Jesucristo y que le hemos entregado el señorío de nuestras vidas. ¿Cuál es la tarea de nosotros, de la iglesia, de aquellos que Dios ha dejado en este mundo como creyentes para hacer algo? Muy importante. Quiero basar mi reflexión en el libro de Jeremías, capítulo 29, verso 7. Jeremías 29, 7 dice así. Dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Una vez más, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. El mundo está en conflicto y siempre han habido diferentes conflictos, pero en medio de los conflictos de este mundo, la iglesia tiene un trabajo que hacer y la iglesia debe de conocer cuál es su trabajo para no ponerse a hacer otra cosa que no es la tarea de la iglesia. Recuerdo allá como en los años 80, cuando yo era un jovencito, un estudiante, había un conflicto en mi país, El Salvador, había un conflicto armado difícil. Yo me sentía como en ese tiempo, no solamente yo, sino mucha gente, nos sentíamos como una oveja en medio de un pleito entre un león y un oso. El oso era el gobierno que por mucho tiempo había estado aplastando a la población con el abuso, con el poder y el sistema político que imperaba. La Fuerza Armada estaba siendo manejada por familias adineradas y la Fuerza Armada hacía lo que los adinerados se proponían y la población pobre era la que más sufría. Como un oso aplastante, la población estaba sometida, pero de repente se levanta un grupo de personas como una leona a quien le han herido sus cachorros, y ese fue el caso de la guerrilla. Gente que estaba dolida al ver las injusticias, porque no era fácil la situación. Una pareja de guardias te encontraban en el camino y antes de preguntarte cómo te llamas, primero te pegaban unos 3 o 4 culatazos con el fusil, y ya cuando te veían tirado, entonces te decían ¿cómo te llamas? Y te pedían la identificación. Era un abuso. Y la población no podía resistirse porque se sentían impotentes. Eso dio lugar al levantamiento de la guerrilla, que se levantó como una leona herida. Entonces, pero el resto de la población, que no eran ni militares ni guerrilleros, se sentían como ovejas indefensas que no hallaban para qué lado hacerse. Si se hacían para un lado, el oso lo aplastaba. Si lo hacían para el otro lado, el león lo desgarraba. Y era un conflicto tremendo. La guerrilla derribaba puentes, botaba torres eléctricas, desestabilizando la economía del país. Mientras que también el gobierno, cuando llegaba la Fuerza Armada a un hogar donde vivía algún guerrillero, no solamente atacaban a ese guerrillero, acababan con la familia del guerrillero. De igual manera, los guerrilleros, cuando sabían dónde vivía un soldado, iban y acababan con la familia del soldado. Era una situación difícil. Pero lo que quiero enfatizar no es lo malo que hicieron los unos o que hicieron los otros, aunque sé que yo mismo me sentí como entre un oso y un león en medio de una batalla. Pero lo que quiero enfatizar es el trabajo de la iglesia en ese tiempo. La iglesia jugó un papel importante en ese tiempo. ¿Cuál era el trabajo de la iglesia? La iglesia oraba. La iglesia, donde quiera que estaban, fuera en su casa o fuera en los templos,
la iglesia intercedía con llanto, con clamor a Dios, pidiendo la paz para el país. Pero también la iglesia hacía otra cosa. La iglesia proclamaba el evangelio. La iglesia no paró de predicar el evangelio. Y mucha gente se entregó a Jesucristo en esos días porque primero estaba el peligro, la aflicción del conflicto que estaba alrededor. Pero segundo, oían la palabra de Dios que estaba siendo predicada por las casas y en los templos. La iglesia no paró de predicar. Y tercero, la iglesia daba testimonio de su fe. Los cristianos no se avergonzaban de decir soy cristiano. Cuando te paraba un policía, un militar, te paraba y te decían, ¿eres cristiano? El cristiano contestaba por la gracia de Dios. No titubeaba aunque sabía que estaba en peligro, no sabía cómo le iban a responder, si lo iban a dejar libre o no. Cuando te paraba un guerrillero, de igual manera, el cristiano decía, soy cristiano por la gracia de Dios, exponiendo aún su propia vida. Pero más sin embargo, eso sirvió a la iglesia de tal manera que aún el gobierno llegó a respetar a la iglesia y también los guerrilleros llegaron a tener en estima a la iglesia, tanto que los guerrilleros respetaban a los cristianos como el ejército llegó a respetar a los cristianos. Y algunas veces los guerrilleros, para protegerse, se hacían pasar por evangélicos, para pasar por desapercibidos. Pero lo importante aquí es el trabajo que hizo la iglesia. El conflicto paró porque Dios intervino para la mediación entre las dos partes y que esas dos partes se sentaran a dialogar y viniera la paz para el país. Aunque no ha sido la paz que el país esperaba, pero por lo menos el conflicto que estaba se calmó, porque la iglesia hizo su trabajo. ¿Qué hizo la iglesia? La iglesia oró, la iglesia proclamó y la iglesia dio testimonio. Ese es el trabajo de la iglesia. Y hoy en día estamos viviendo situaciones difíciles en diferentes países y exclusivamente aquí en los Estados Unidos estamos enfrentando una situación difícil en donde se prevé que puede haber un conflicto como el que hubo en El Salvador. Dios tenga misericordia y no permita que eso suceda, que haya un levantamiento de pueblo civil contra el gobierno, pero estamos viendo eso ya en diferentes ciudades a raíz del abuso de ciertos miembros de la autoridad, porque cuando haya abuso de autoridad despierta la rebelión del pueblo insubordinado, y las dos cosas son terribles, las dos cosas son malas para la población. Un gobierno abusivo es malo para la población, pero un pueblo insubordinado siembra el caos también en la población. Y hoy estamos viendo que por culpa de un policía que no hizo las cosas bien, ahora hay un pueblo, hay un grupo de gente en diferentes ciudades insubordinándose, saqueando negocios, quemando automóviles, quemando patrullas. Y eso para mí esto viene a ser como un recuerdo del tiempo que viví entre el oso y el león. Pero me llena de satisfacción que la iglesia todavía está aquí y la iglesia todavía puede hacer algo. ¿Cuál es el trabajo que debemos de hacer como iglesia? Recordemos lo que hizo la iglesia en El Salvador entre los años 80 y los años 90. La iglesia no paró de orar, la iglesia no paró de predicar, la iglesia no paró de dar testimonio. Hoy en día debemos de hacer lo mismo, no paremos de orar. El texto que acabo de leer dice aquí, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella, porque en su paz tendréis vosotros paz. Si la ciudad donde vivimos tiene paz, nosotros vamos a tener paz. Si la ciudad donde nosotros vivimos no tiene paz, nosotros no vamos a estar en paz. Así que la iglesia debe hacer su trabajo. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? Orar. Aunque algunos opinan que es difícil estar orando cuando
Dios está enojado contra las personas que están haciendo el mal, pero nuestro trabajo es orar, porque aún Jesucristo, cuando estaba siendo crucificado, Él oró por los que lo estaban crucificando. Él oró diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aquí, a través del profeta Jeremías, Dios también nos dice que debemos de orar para que haya paz, porque si hay paz en la ciudad, nosotros también tendremos paz. La iglesia debe de orar, la iglesia debe seguir predicando el mensaje del Evangelio, porque solo el mensaje del Evangelio es el que puede causar la paz en el corazón de las personas. Las personas viven en conflicto. Los policías que están haciendo las cosas mal, abusando de autoridad, es porque no tienen paz en su corazón. Pero la gente que está saqueando negocios, haciéndole daño a otros que no tienen la culpa de lo que ha sucedido, es porque tampoco tienen paz en su corazón. Pero la iglesia proclama la paz cuando ora, la iglesia proclama la paz cuando predica, y la iglesia proclama la paz cuando aprende a vivir en paz y muestras con su manera de ser, con su testimonio, con su amor cristiano, con su caridad, con su solidaridad de ayudar a otros, está impulsando y promoviendo la paz. Recuerde, ¿cuál es el trabajo de la iglesia? Orar, proclamar y testificar que Cristo es el príncipe de la paz. Que Dios le bendiga.